veíamos la necesidad de que el mundo de los archivos, bueno, todo el tema de archivo electrónico ha sido también como un revulsivo, ¿no?, en el sector, que está siendo el motor que está arrastrando también a todo lo que es archivo físico, difusión, y es lo que está dinamizando mucho al sector, ¿no? Pues ahí, pues qué mejor que empezar con una marca propia, ¿no? Nosotros como empresa, un poco los valores que queremos resumir, que recogemos también de nuestra etapa anterior en lo que fue Barats, es muy sencillo: experiencia, cercanía y continuidad. Experiencia, porque bueno, yo creo que uno de los valores que tenemos es estar con un producto en el mercado y con unos servicios en el mercado de más de 20 años, al mismo tiempo de ir renovando tecnológicamente como nos obliga el sector. Cercanía, porque un poco la filosofía que siempre ha tenido la empresa ha sido de que no somos meros proveedores, ¿no?, sino que intentamos ser socios, colaboradores de nuestros clientes, ¿no? Es decir, no es una mera relación comercial, y yo creo que un poco pues, los clientes que tenemos lo valoran mucho, en el que intentamos ser socios de esa organización o institución, ¿no? Nos dedicamos básicamente a software y a servicios, ¿vale? Es decir, el núcleo fundamental de la empresa es software, hacer un software propio, software de desarrollo, digámoslo, español, no es un software que esté creado en otro lado, y nos centramos básicamente en 3 tipos de software: archivo y preservación, ¿vale? Y ahí metemos tanto archivo físico, archivo electrónico. Ahora veremos un poco qué tipo de clientes, ¿no? Ahí tenemos el software, que también yo creo que con mucho recorrido en el sector, que es Albalá, muy renovado, como ahora un poco vamos a tratar. Nos encargamos también, tenemos un software para la difusión y la consulta web, es decir, crear esa ventana, esa sala de consulta que le llamamos sala de consulta del siglo XXI, ¿no? Que la verdad es que en los últimos años, y a raíz también de la pandemia, pues sí hemos notado en el mercado un acelerador, ¿no? En este caso es la herramienta MediaSearch, que ahora veremos, que es un difusor recolector. Y luego tenemos también un software más adaptado, con menos normativa archivística, ¿vale? Nosotros, el valor de nuestro software es que es muy especializado. ¿Especializado en qué? Pues en una normativa que hay detrás, que intentamos. Bueno, la normativa muchas veces te marea, ¿no? Con tanta normativa, con tantas ISO, pero bueno, sí es una fuente de la que hay que beber para intentar tener ya pues el mejor software posible, ¿no? Pero tenemos también un software que está más adaptado a aquellos centros que manejan pues grandes volúmenes de documentación, pero que no son un archivo como tal, ¿no? Estamos hablando de centros de documentación, tanto sobre todo a lo mejor de pymes, grandes empresas, incluso instituciones públicas, ¿no? Bueno, pues esos son los 3 tipos de software que manejamos. Siempre intentamos acompañar el software de unos servicios, ¿vale? De unos servicios profesionales, es decir, para acompañar al cliente también en que el software tenga éxito, ¿vale? Muchas veces vender el software no es garantía de éxito si no lo acompaña de unos servicios que apuntalen el proyecto, ¿no? Pues aquí estamos hablando de unos servicios que acompañan al software, como una formación de usuario, que puede ser una formación, pues el típico curso de un software, o ya incluso monográficos, por si hay que reforzar a lo mejor la parte de descripción, ¿no? Pues podemos hacer un curso de descripción, de valoración, etcétera, etcétera, ¿no? De los distintos módulos funcionales. Damos también un servicio de cómo instalamos el software, es decir, cada vez más, y ahora veremos algunos proyectos, pues nos están solicitando ya incluso en la administración pública un almacenamiento en la nube, o dar el software como servicio, lo que se conoce como el SaaS, ¿vale? Eso cada vez, incluso ahora veremos clientes relacionados con el sector, que es donde estamos implementando este tipo de suministro, ¿no? Y luego damos también soporte técnico y mantenimiento, muy importante, acompañar durante todo el recorrido de ese software en el cliente, acompañarlo. Es decir, lo que da valor a nuestro software es tener a un equipo detrás que da soporte, que da mantenimiento, que corrige los errores que tiene un producto, que lleva a cabo una sugerencia que te hace un cliente, y es acompañar al cliente, ¿vale? Es lo que da valor a nuestro software y a la relación con el cliente. Y luego también tenemos
si hay un cliente, una organización que quiere externalizar los servicios, porque bueno, sabemos el problema que hay de personal en los archivos, pues también ofrecemos pues, a personal especializado para catalogar, describir, hacer toda la labor de trabajos archivísticos, descripción, etcétera. Vale, centrándonos un poco en el software, muy brevemente, y vamos a ir enfocándolo a la descripción. Tenemos Albalá, ¿no? Albalá siempre se ha caracterizado por ser un software muy normativo, muy apegado en todos estos años a lo que es la normativa internacional de descripción. Pues estamos hablando de la ISAT-G, de ISAR para la descripción de autoridades, ¿no? ISDIA, ¿vale? Pero tener un modelo muy flexible. Es decir, la experiencia también nos ha llevado a que los modelos rígidos pueden estar bien para un caso concreto. Es decir, está bien tener unos marcos, pero luego tener un software que te permita adaptarlo a las necesidades. Es decir, estamos hablando muchas veces de... Porque bueno, al contrario de lo que puede ocurrir con bibliotecas, donde está todo muy homogenizado, ¿no? Pues en archivo, pues la experiencia también nos lleva a que cada vez menos, ¿no? Porque cada vez se tiende más pues, a esto, ¿no? A cumplir con toda la normativa y a exigirla. Pero no es lo mismo trabajar en un ministerio que trabajar en una diputación, en un ayuntamiento, en una organización eclesiástica, como ahora Archivo, dígame. Hola, Javier, bien, ¿y tú? Pues aquí estamos. ¿Qué me cuentas? Vale, ya, ¿no? Esto es un espontáneo virtual. Vale. Y bueno, un poco lo que creemos que también da riqueza al producto es que sea flexible. Flexible para adaptarlo, y estamos hablando, por ejemplo, del modelo de descripción, adaptarlo a las necesidades concretas que pueda tener una institución, ¿no? Que sabemos que luego es muchas, porque muchas veces lo que os comento, ¿no? Es decir, está muy bien tener unos marcos en los que basarnos y a los que aspirar, pero luego la realidad es bastante más dura. Bueno, creo que no se ve bien, pero se corta un poco, pero bueno. Algunas notas en cuanto a la descripción en nuestro sistema, ¿no? Es decir, no voy a hacer de demo porque no tengo tiempo, si no lo haría. Pero bueno, partimos de que es una descripción multinivel y jerárquica, ¿no? Es decir, eso se traduce o eso se visibiliza en el cuadro de clasificación, ¿vale? Que es la herramienta base, columna vertebral del programa donde se estructura toda la documentación, ¿no? Nosotros hemos implementado, o por ejemplo en la última versión que hemos sacado del producto, Albalá 7, hemos intentado llevar un poquito más, o cumplir un poquito más con la NEDA, por ejemplo, ¿no? Hacemos una descripción multientidad, donde intentamos explotar al máximo la relación entre las distintas entidades, ¿vale? Documentos, agentes, y poder relacionarlas entre ellos. Por ejemplo, el tema de la descripción de fecha, hemos trabajado mucho el tema de la descripción de fecha, pues incorporando pues, calificadores, distintos formatos, etcétera, para enriquecer esa descripción de fecha que pues, era muy encorsetada antes, ¿no? Al típico formato día, mes y año, ¿vale? Trabajar el código de referencia, que ahora veremos un poco que lo trabajamos con un concepto nuevo que hemos metido en el software, bueno, que lo llamamos campos o metadatos automáticos, pero que es como darle cierta inteligencia artificial al comportamiento de determinados metadatos, ¿no? Se puede llevar a cabo una descripción unitaria, es decir, describir un documento con toda su ficha completa, o se pueden llevar a cabo distintas metodologías de descripción, como por ejemplo una descripción múltiple, ¿vale? Es decir, son parrillas o tablas donde hacer una descripción básica y ya luego en un segundo momento pues ya poder completar toda esa descripción, ¿no? Distintas metodologías de descripción para facilitar un poco el trabajo a los usuarios. Luego también tenemos distintas herramientas, incluso plataformas de importación, donde si esa descripción la tenemos en otros sistemas, incluso en otros formatos, pues automatizar todo eso, ¿no? Porque hoy en día pues es difícil hacer una descripción detallada de toda la documentación que hay en un archivo, ¿no? Utilizamos distintos esquemas de metadatos por defecto, pues, basados en la ISAT-G, en ISAR, ISDIA, ahora con documentos electrónicos en lo que es el esquema de metadatos de gestión de documentos electrónicos.
pero son esquemas de metadatos abiertos, ¿vale? Lo que os comentaba antes de la flexibilidad. Son esquemas de metadatos que se pueden enriquecer, ¿vale? Incluso a diferencia de versiones anteriores de nuestro producto, que era algo fijo, podemos crear nuevos atributos, incluso decirle qué tipo de atributo es y enriquecerlo, ¿no? Incluso crear uno nuevo para adaptarlo a lo mejor a una base de datos o a un fondo o a una agrupación documental que incorpora al archivo, ¿no? Que a lo mejor tiene sus peculiaridades. Y el esquema que yo tengo por defecto pues no recoge esos atributos. Bueno, podemos definir distintas, de forma ilimitada, plantillas y configurarlas, es decir, pues según la tipología documental, según el nivel de descripción, incluso con otras variables, pues establecer una plantilla de descripción, ¿no? Lo que es una ficha de descripción concreta para no tener una descripción muy encorsetada. Y bueno, trabajamos también lo que son los metadatos heredables, obligatorios a la hora de la descripción, y los automáticos, que os comentaba anteriormente, que es darle cierta inteligencia artificial al comportamiento de esos metadatos, ¿no? Y ahí pues un poco nos da como mucha amplitud o mucha creatividad en función de lo que el cliente pueda ir necesitando, ¿no? Bueno, pues trabajamos con tablas auxiliares, con valores controlados para intentar que la descripción esté lo más controlada posible. Trabajamos distintos tipos de autoridades o agentes, no solamente, bueno, según la ISAR, pues instituciones, personas y familias. Nosotros incorporamos ahí pues, los descriptores tanto de materias como de geográficos, para darle también ese mismo un poco funcionamiento en base adaptándolo a la ISAR y relacionándolo con los documentos, ¿vale? Incluso incluso hay archivos donde la descripción de autoridades de escritores muchas veces supera incluso a la descripción de los documentos, ¿no? Porque es un punto esencial, sobre todo luego, para crear puntos de acceso a la documentación. Ahora veremos en algún proyecto cómo es una herramienta básica para localizar la documentación, ¿vale? Vale, un ejemplo vamos un poquito más rápido. Un ejemplo de descripción, de una ficha descriptiva con sus distintos campos, no solamente metadatos descriptivos, sino también metadatos de control, ¿no? en el sistema. Vale. Y llegamos a la parte de difusión. En la parte de difusión contamos con un software que es Mediaset. Pues yo creo que está bastante extendido. Tenemos muchísimos proyectos públicos. A ver, creo que somos la empresa que a lo mejor más proyectos de difusión tiene en el mercado. Ahora veremos los últimos que hemos ido trabajando, ¿no? Pues para no repetir, pues a todos lados siempre voy comentando, pues el archivo digital del Museo del Prado, el archivo municipal de Barcelona, de Madrid, que son un poco como los proyectos que tenemos ahí siempre como estrella, ¿no? O el Instituto del Patrimonio Cultural Español, que lo podéis consultar en la web porque está en público, ¿vale? ¿Qué consiste Mediaset? Mediaset queremos que sea más que un OPAC. Queremos que sea más de un OPAC en el sentido de cómo lo entendíamos anteriormente, en el que no tiene que estar solamente integrado con nuestras aplicaciones, ¿vale? En este caso lo tenemos integrado pues, con Albalá, con lo que os comentaba anteriormente. Ahora vamos a ver algún proyecto de BKM, que es el gestor documental que tenemos para centros de documentación, etcétera. Lo tenemos integrado también en proyectos con Apsys, con el sistema de gestión bibliotecaria, pero es un recolector OAI PMH y eso nos permite, mediante ese protocolo de interoperabilidad, nos permite integrarlo con cualquier base de datos, con cualquier sistema que no sea nuestro, ¿no? Es decir, que no sea de nuestra propiedad. Entonces eso nos da muchísima libertad. Por ejemplo, tenemos un proyecto muy potente que es el del Senado, el buscador que hay en la página web del Senado, ¿vale? Ahí, por ejemplo, lo tenemos integrado con, creo que son hasta 10 fuentes distintas, es decir, sistema, base de datos, otras aplicaciones que tienen, aplicaciones nuestras, ¿vale? Y es un recolector donde va llegando toda la información y la publicamos de una manera muy atractiva o intentamos darle un componente. Es decir, la doble vertiente de Mediaset es que es una herramienta especializada para pues, investigadores, archiveros, pues, gente que sabe un poco trabajar con los metadatos y sabe lo que va a buscar, ¿vale? Pero también intentamos que sea una herramienta muy visual, que sea también para el gran público. Por ejemplo, cuando estamos en un archivo municipal, pues que cualquier ciudadano pueda buscar de una manera amigable, ¿vale? Que creemos que es muy importante hoy en día en las plataformas
ofrecerlo todo de una forma amigable, ¿no? Y huir un poco de esos buscadores o de esos portales pesados, densos, en el que todo es muy textual, ¿no? Es decir, la base de este sistema es la descripción, porque va a ser lo que luego nos va a permitir que los documentos se puedan recuperar. Tenemos proyectos donde a lo mejor hemos hecho mucha virguería, muchos colorines, pero luego si la descripción no está, no es completa y no es buena, pues realmente el proyecto no tiene ningún valor, ¿no? Por mucho que lo que quieras pintar. Tenemos otro proyecto donde a lo mejor el componente visual no es tan fuerte, pero tiene una descripción potente, ¿no? Entonces eso hace que sea un proyecto, pues la verdad que muy, muy interesante, ¿no? Lo ideal, mezclar ambas cosas, ¿vale? Mezclar la fuerza de la descripción o la utilidad que puede dar una buena descripción con el componente visual. Y luego añadirle una serie de herramientas que faciliten la localización de los documentos de una forma fácil por los usuarios, ¿no? Vale, no me voy a entretener un poco en ir punteando todas las funcionalidades. Esto lo podéis ver en la página web, donde hay fichas de producto, donde está el detalle de los documentos. Últimamente estamos trabajando en cómo enriquecer este producto, ¿no? Pues hemos creado, por ejemplo, la posibilidad de hacer exposiciones virtuales, ¿vale? Y que sea el usuario mismo, el cliente, quien tenga la posibilidad de esas exposiciones, que muchas veces se hacen físicamente en el archivo, poniendo documentos físicos, pues hacerla en la web, hacerla y que sea algo dinámico, es decir, que el cliente haga una, pero dentro de 5 meses pueda hacer otra. Y ir, digamos, coleccionando esas exposiciones virtuales, ¿no? También hemos trabajado mucho la posibilidad de exportar en otros formatos esquemas, ¿no? Por ejemplo, exportarlo en un formato EAD, en un formato MEX, Dublin Core, incluso EDM, orientado a lo que es europeana o hispana, ¿no? Mediaset también es un servidor OAI-PMH, donde puede servir esa descripción o esos registros a europeana o hispana. No se ve muy bien, ¿no? Pero os quería enseñar 3 últimos proyectos. Os invito, sobre todo, bueno, os comento 3 proyectos que hemos cerrado en los últimos semanas y meses, que es, por ejemplo, para que sean muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, la base de datos de arte vasco, que está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que no es un archivo, es un centro de documentación donde reúnen y describen a los artistas vascos, ¿no? Pues hemos hecho un proyecto de búsqueda de toda esa información, donde está, digamos, integrado tanto con nuestro gestor de archivos como con Apsis, porque hay muchas referencias bibliográficas donde ahora vamos a ver donde desde la ficha descriptiva, pues el sistema en un apartado que es bibliografía, pues te lleva a Apsis para ver ya lo que es los libros catalogados, ¿no? Tenemos también el Archivo General de Ceuta, un proyecto muy potente en cuanto a documentación y también muy visual, porque tiene muchísimos fondos, muchísima documentación visual, como planos. Incluso ahora vamos a incorporar el fondo de la televisión local, ¿vale? Mediaset incorpora un servidor en streaming para servir también todos esos vídeos. Y luego otro muy distinto a un archivo, que es el Centro de Documentación de Red Eléctrica Española. En este caso, solamente está funcionando en la intranet. Pues bueno, pero una intranet para 4.000 trabajadores, ¿vale? Que, por ejemplo, va a tener muchísima más visitas que posiblemente un archivo público. Es un centro de documentación donde ellos cuelgan informes, trabajos, distinta documentación, no es un archivo, y sirve como punto de apoyo a todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Ya nada, por terminar muy rápidamente, intentamos también hacer mucha relación en la descripción y, digamos, relacionar tanto los documentos como los agentes con los documentos, y que el usuario pueda ir moviéndose, pues, por ejemplo, entre la ficha descriptiva, pinchar en una materia, como por ejemplo si está un artista dibujo, pues a través de esa materia, pues que le recupere a todos los artistas que tienen esas etiquetas y que haya una búsqueda muy relacionada para que el usuario pueda ir moviéndose entre las descripciones. Y al igual, por ejemplo, cuando estamos navegando una tienda virtual, que siempre, si estoy viendo un producto, me ofrece otros productos relacionados, pues aquí igual, si estoy viendo un documento, le ofrecemos al usuario otros documentos en base a algún metadato que sea común.
Puede ser el tipo documental, puede ser la misma serie documental a la que pertenece, la misma fecha, en función ya de la descripción que tenga la documentación. Bueno, este es el Ceuta, que lo podéis visitar, está público también, tiene un alto grado de digitalización y la descripción es bastante completa. Y bueno, estamos ahora elaborando un proyecto que va a ver la luz en las próximas semanas, que es la Real Maestranza de Caballería de Ronda, donde vamos a incorporar las exposiciones virtuales. ¿Vale? En estas exposiciones virtuales lo que vamos a hacer es como el componente, no sé si lo habéis visto, de Google, ¿no? Tiene un nombre, ahora se me ha ido, ¿no? Pero Google tiene Google Arts, me parece que es, donde se pueden ver muchísimas exposiciones de museos y de instituciones culturales, ¿no? Pues hacer un recorrido mediante slides, mediante diapositivas de documentación, pero explicando la documentación, ¿no? Lo que viene a ser una exposición, ¿vale? Y hacer un recorrido por una serie, por una agrupación documental o por un conjunto de documentos, ¿no? Es un poco la última funcionalidad que le hemos incorporado. Y como me estoy pasando ya del tiempo, pues lo vamos a dejar aquí. Y nada, os invito a que entréis en la web, que nos echéis un vistazo y ahí tenéis toda la información de nuestros productos y nuestro contacto. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos los asistentes, tanto a los presenciales como a los que están ahí de forma virtual a estas jornadas técnicas de archiveros de la Iglesia. Y también gracias a Scrinia por la organización y por poder vernos las caras una vez más, de que después de toda esta pandemia, creo que el primer acto presencial de este tipo de saros archivísticos que asistí fueron las jornadas que organizasteis el año pasado en San Lorenzo, así que es de agradecer que en estos tiempos tengáis ahí a bien volver a organizar ese tipo de jornadas que son tan importantes para la evolución y la actualización de nuestro sector de archivos. Pues bien, voy a empezar con esta breve intervención, que es una intervención comercial, entre comillas, en el sentido de que voy a hablar del software Atom, que es un software libre, es un software que está a disposición de todo el mundo, que cualquiera de vosotros puede descargarlo y utilizarlo desde la página web de su proyecto. Quería hablar también no solo de Atom, sino también de otras soluciones de software libre que podemos descargar, instalar y usar en nuestro archivo, biblioteca o museo. En los últimos años hemos comprobado cómo el software libre se ha establecido como una alternativa a la hora de realizar el trabajo, tanto en instituciones como en nuestra vida diaria. Y como no podía ser de otra forma, desde el mundo archivístico no nos hemos mantenido ajenos a estos avances tecnológicos y son numerosos los proyectos open source desarrollados por y para la comunidad archivística. Lo mismo para el caso de archivos y bibliotecas. Quería hablar de Atom, que es el acrónimo de Access to Memory, una iniciativa surgida hace más de una década en el seno del Consejo Nacional de Archivos con el objetivo de proporcionar una herramienta que cumpliese con dos objetivos básicos. Por una parte, describir los fondos archivísticos de nuestro archivo y por otra parte, difundirlos a través de un potente sistema de control. Dos objetivos que casualmente coinciden con el lema de estas jornadas. Estamos hablando de un software de última generación que nos permite el empleo de las normas internacionales del ICA, la ISAG, la ISDIA, la ISARCPF y la ISDEF, así como el intercambio de información o la importación y exportación de registros. Nosotros como empresa llevamos desde el año 2009 trabajando con este tipo de software libre para archivos, bibliotecas y museos. Normalmente el trabajo que nos suelen solicitar es la instalación, configuración, el soporte y en algunos casos el desarrollo de esas aplicaciones para adaptarlo a las necesidades concretas de esos centros. Y en el caso concreto de Atom, somos miembros de la Fundación Atom para el desarrollo de la nueva versión del programa. Y siguiendo al hilo lo que comentaba Beatriz antes, pues la nueva versión de Atom, que será la 3 y que va a incorporar una interfaz de acceso a los datos para adaptarlos al modelo
al modelo rico y también que está pensado que para los usuarios de la versión 2, que es la que está actualmente ahora disponible, va a ser una migración lógica y tranquila a esta versión 3 de Atom. Ya entrando en el programa, el objetivo básico con el que nació Atom es lo que comentaba antes, proporcionar un software de libre descarga y utilización que permitan a las instituciones hacer accesibles sus fondos a través de Internet, que puedan crear descripciones archivísticas de acuerdo a diferentes estándares de descripción y la posibilidad de difundir esos fondos. A través de Atom vamos a poder gestionar las descripciones archivísticas de acuerdo a los estándares del ICA, lo que son la ISAG, la ISARCPF, la ISDIA y la ISDF, pero también podemos describir en base a otros estándares como Dublin Core, la RAD, la MODS y en DAX. E incluso podemos en el mismo Atom ir intercalando distintas normas. Por ejemplo, un archivo con el que trabajamos utilizan para describir toda la documentación en ISAG, pero también tienen un fondo bastante grande de material cartográfico y prefieren utilizar la canadiense, que creo que es la RAD, para la descripción de esos mapas. Así que una parte del fondo en ISAD, otra parte en RAD. Y luego a la hora de recuperar la información, recupera por los dos estándares. Atom también proporciona interfaces multilingües para el caso de aquellas comunidades autónomas que trabajen con más de un idioma. Podemos tener nuestro fondo descrito en 2 idiomas, tanto los fondos como las instituciones, como las funciones y como las autoridades. Es un software totalmente basado en web. Lo único que necesitamos para trabajar con Atom es un aparato electrónico con acceso a Internet, da igual que sea un ordenador, un PC, una tablet, un móvil. Es un software fácil de utilizar y que cumple con las mejores prácticas de accesibilidad. También es un software que nació con el objetivo de adaptarse a instituciones grandes y pequeñas por igual. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con el Atom de la Comunidad de Madrid, que son cientos de miles de registros, pero también trabajamos con archivos más intermedios, como puede ser la Diputación de Lugo, o incluso también lo están utilizando esta asociación, asociaciones pequeñitas, como puede ser esta Navegantes, que es una asociación asturiana que trabaja para recopilar información de la migración del occidente asturiano y parte de Cantabria. Bueno, vemos que son 3 ejemplos distintos de Atom, pero la idea es eso, que se adapta a instituciones grandes y pequeñas por igual. También permite integrar uno o varios repositorios. Este es un ejemplo de un Atom con el que trabajamos de una región de Francia. Y vemos así que es como que tienen integrados dentro de un mismo Atom a diferentes archivos. En este caso son archivos municipales correspondientes a esta región de l'Ain de Francia. Podemos asociar a las descripciones múltiples formatos, en múltiples objetos digitales. Por defecto, los más habituales de utilizar, que son imágenes y PDF, los vamos a visualizar a través del propio navegador. Atom luego incorpora un visor para vídeos y para audios. Y realmente podemos asociar a una descripción cualquier objeto digital, da lo mismo el que sea. Lo único que si a una descripción asociamos un Word o un Excel, lo que sí que vamos a necesitar cuando queramos leer ese Word o ese Excel, vamos a tener que tener en nuestro ordenador un programa que sea capaz de leerlo. Pero en ese sentido podemos asociar a una descripción
cualquier tipo de objeto digital. Es un software libre, sin pago de licencias anuales. Además, está liberado bajo una licencia que aquella persona o entidad que lo utiliza va a tener disponible el código fuente del programa, pero además está obligado a que en el caso de que realice alguna modificación sobre el programa, lo libere con la misma licencia. Esto lo que nos permite es que a nivel mundial se haya creado una red de empresas, archivos individuales, entidades que estén desarrollando el programa. Aunque es verdad que hay una empresa central en Canadá, que es Artefactual, que es más o menos quien coordina todo el trabajo, pero en lo que es el trabajo de desarrollo y evolución del programa es un trabajo que se realiza a nivel mundial. Atom nos va a permitir la importación y la exportación de descripciones, autoridades, instituciones, tesauros, registro de ingresos, relaciones entre autoridades, en diferentes formatos como CSV, XML, SCO, SEAD, EAC y Dublin Core. También soporta el protocolo OAI-PMH de recolección de metadatos entre repositorios. Esa es una de las características más interesantes, es que vamos a tener un control total de nuestro Atom. Nosotros, desde el archivo, vamos a decidir qué es lo que va a visualizar el usuario final, qué es lo que no va a visualizar. Así que, y eso relacionado con descripciones y objetos digitales. Por ejemplo, podemos decidir que una serie documental podamos verla a nivel interno, pero a nivel público no, o que los usuarios externos puedan ver las descripciones, pero no nos interesa de que vean los objetos digitales o una serie de objetos digitales. O incluso ir ya jugando con diferentes grupos de usuarios y permisos. Por ejemplo, que un usuario final no pueda ver los objetos digitales, pero nosotros internamente hemos creado un grupo de usuarios que se llaman investigadores y que los usuarios asociados a ese grupo puedan o sean capaces de ver esos objetos digitales que un usuario externo no puede ver. Así, por ejemplo, un Atom con el que estamos trabajando, que es el de la Fundación Miguel Delibes de Valladolid, tiene una parte de objetos digitales que es pública y otra parte que es más privada, como la correspondencia o manuscritos. Y hasta ahora existe una cátedra Miguel Delibes en la Universidad de California. Todos los años venían una o dos investigadores de la Universidad de Valladolid a hacer investigación sobre el fondo documental, y ahora ya no, desde que instalaron esto ya no vienen. Tienen una parte, lo que hacen es darles permiso a esos usuarios para que tengan acceso pues, a determinada correspondencia o a determinada documentación que nosotros como público externo sabemos que existe porque vemos la descripción, pero no vemos el objeto digital. En ese sentido, Atom sí que nos permite eso, un control total de lo que va a ver el usuario y de lo que no. Ya a nivel de empresa, estos son una serie de los servicios que ofrecemos sobre software Atom, como puede ser la instalación, la parametrización y la configuración. En el caso de que no se disponga, también ofrecemos un servicio de hosting donde alojar el Atom. Hacemos una adaptación gráfica a la instrucción correspondiente. También desarrollamos nuevos módulos y funcionalidades del software. Ofrecemos cursos de formación. Realizamos importaciones de registros en Atom procedentes de otros sistemas. Cargas masivas de objetos digitales, actualizaciones de versiones. Integramos Atom con terceras aplicaciones y damos soporte archivístico e informático, ¿no?
intentando abarcar todos los servicios y intentando que el archivo se centre básicamente en lo que es en desarrollar el trabajo diario y que no tenga que preocuparse de otras cosas. Y como he comentado al principio, no solo trabajamos con Atom, llevamos eso desde el 2009 trabajando con soluciones de software libre para archivos, museos y bibliotecas, como puede ser el software Koha, un sistema integral de gestión bibliotecaria, Archivemática, que es como el hermano de Atom, y Archivemática se utiliza para la preservación digital. Omeka, que es un software para la creación de exposiciones virtuales, OJS y OMP, que son también dos software hermanos. Uno, OJS, sería para la gestión editorial de revistas electrónicas, y OMP para monografías. Y poco más, no quería enrollarme mucho. Lo único que sí decir, esto ha sido un repaso muy rápido de lo que sería el software Atom. Lo que sí que tenemos disponibles para aquellos de vosotros que querráis profundizar más en el programa, tenemos montada una serie de demos. Si queréis que hacer uso de alguna de ellas, son demos individualizadas, y ver un poco más al detalle todo lo que Atom puede ofrecer. O nos escribís aquí al correo o en la web de Datalib aparecen los datos de contacto, y gustosamente pues eso, os preparamos una demo del programa, y por si queréis profundizar así un poco más en él. Y creo que ya poco más. Muchas gracias.